Muy buenas noches a todas y todos los que nos siguen. En nombre de mi presidencia y el comité directivo, el Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, agradecer a los directores de Escuela de Sociología que nos acompañan hoy con un tema tan importante, tan trascendental, desafíos científicos y profesionales de la sociología peruana hoy. Vivimos una profunda crisis civilizatoria, una crisis de horizonte de sentido. Sin duda, los desafíos científicos de la sociología no solamente son teóricos de construir una epistemología otra, como diría el maestro Germaná, construir un nuevo horizonte de sentido, porque como vamos viendo ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia, la situación, por ejemplo, de la crisis alimentaria, de las migraciones, de otros procesos, justamente las crisis de violencia y de las crisis políticas, salen a la vista. En ese sentido, los estudios y la investigación sociológica tienen todo un desafío, pero también tienen desafíos profesionales de integrarse a los mercados laborales como una proyección de construir país, puesto que sin duda, si no tenemos proyecto de país a futuro y hoy, nuestra situación en nuestros países va a ser muy crítica. Entonces, los desafíos de la sociología en el Perú, en diálogo global, creo que nos van a llamar a un trabajo cada vez más compartido entre nuestros países a nivel multidisciplinario también. He ahí la importancia del diálogo que hoy día ustedes van a mantener. Mi saludo, pues, una vez más a cada uno de ustedes, a este evento tan importante, nuestro Prealas Perú, que se está viendo en todo el mundo. Dejo en el uso de la palabra al doctor Eduardo Arroyo, sin recordarles de que van a tener ustedes una primera ronda de 15 minutos y otra segunda de 5 de diálogo final. Eduardo, para el saludo del Colegio de Sociólogos del Perú, a cada uno de los colegas, directores de Escuela de Sociología que nos acompañan. Reciban todos los colegas, todas las colegas, el abrazo fraterno de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú. La labor del Colegio de Sociólogos, y este es uno de sus vacíos, es no haber estado más conectado con las escuelas, porque de acuerdo a la visión estatutaria que permanentemente el colegio debe coordinar con las escuelas, los aspectos formativos. Yo, para estas breves palabras, solamente quisiera recordarles al conjunto de directores y decanos y decanas y directoras que nos acompañan que el año pasado nosotros presentamos este libro que creo que viene a pelo con lo que estamos ahora discutiendo. Se llama ¿Quiénes y cómo son los estudiantes de sociología? El doctor César Cardoso Montoya, vicerrector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Y este libro fue comentado en una mesa redonda del Colegio de Sociólogos del Perú, con intervenciones del doctor César Germaná, el que habla, y otros ponentes más. Creo que esto nos puede dar muchas luces porque aquí hay mucha estadística y mucha bibliografía. Viene a pelo, es un libro fresco del 2021. Como bien ha dicho nuestro presidente, el doctor Jaime Ríos Burga, la rama curricular y en general la orientación que debemos dar se va a ubicar en este momento de transición en el que el mundo está, por la pandemia y por la guerra. Se están definiendo nuevas orientaciones y entonces los sílabos, los currículos tienen que ir en esta dirección. Hoy día hemos aprendido algo importante en la conferencia del doctor Jorge Rojas, en la conferencia inaugural. No solamente hay que tener una visión interdisciplinaria, no solamente multidisciplinaria, sino que deben haber contenidos transdisciplinarios, y si bien formamos sociólogos, las fronteras entre la sociología, la antropología, la historia, la etnología, no tenemos nosotros por qué acentuar esto, al contrario, tenemos que integrar
¿no? Y en el nuevo orden están dándose cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, ya la hegemonía deja de estar en el Atlántico Norte, se traslada al Pacífico, es decir, el planteamiento eurocéntrico está en su peor momento, y ojo, el viento fuerte viene de Asia, viene de Oriente. No hay dos sistemas en lucha, sencillamente todos están dentro del capitalismo, ya no existe esa bipolaridad capitalismo-socialismo, y hay un profundo mestizaje a nivel planetario. En textos como Sopa de Wuhan ustedes van a encontrar todo un debate, ¿no? Sobre si vuelve el Estado, el capitalismo de Estado, la polémica entre Slavoj Žižek, Byung-Chul Han, Alan Badiou, Judy Butler, etcétera, etcétera. Todos esos materiales deben incorporarse a nuestra bibliografía, y todos esos materiales deben incorporarse a nuestros cursos. Desde la Decanatura Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú, yo les extiendo mi abrazo fraterno, los invito a futuras coordinaciones. Este primer encuentro es un encuentro altamente fructífero, y que de la mesa de ahora nosotros logremos extraer enseñanzas para poder enrumbar la formación de los sociólogos y las sociólogas que el Perú necesita en el momento actual. Muy agradecido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, buenas noches. Gracias. Daríamos entonces el uso de la palabra en esta primera ronda de 15 minutos a cada uno. Les pido que sean lo más rigurosos con el tiempo. A la directora de la Escuela de Sociología de San Marcos, la profesora doctora Ivonne Teresa Valencia León. Ivonne. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias y buenas noches, colegas. Estoy muy complacida de estar en esa reunión. Estábamos conversando antes de iniciar la transmisión con algunos directores y mi colega, la doctora Marta Ríos, que ahora somos, le decía, dos chicas. Antes estaba sola como única mujer directora de escuela en todo el país, y ahora compartimos dos personas, pero eso todavía ahí le voy a comentar algo al respecto. Si me permiten, quisiera compartir la pantalla, Jaime. Sí, Carlitos, ¿es posible? Sí, desde luego que sí, Carlitos. Adelante, profesora. Muchas gracias. Listo. Ahí lo podemos ver, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Gracias. Voy a hacer una presentación breve, así que se acomoda perfecto a los requerimientos del presidente de ALAS, acerca de los desafíos científicos y profesionales de la sociología hoy. Y la realidad problemática hoy presenta dos cuestiones, ¿no? Por un lado, pandemia, y por otro lado, desafíos. ¿Qué hacemos como sociólogos, sociólogas y sociólogos? La pandemia ha reflejado, además de aprender a lavarnos las manos, porque efectivamente no sabíamos lavarnos las manos, ha puesto en evidencia la extrema desigualdad entre unos y otros, a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel laboral, etc. Y frente a ello, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Estuve dándole vueltas a estas ideas, y aquí presento algunas de ellas, ¿ya? Una es que tenemos de frente la crisis global, y cada una de ellas voy a desarrollarlas en breve. Por otro lado, el retorno a la normalidad, entre comillas, la defensa de poblaciones vulnerables y la investigación de problemas sociales. Con relación a la crisis global, esta se ve reflejada a nivel sanitario en el número de personas que han perdido la vida producto del coronavirus, ¿no? Hay muchísimas personas en el mundo y en el Perú que han perdido la vida, y que además la mayor parte de ellas son pertenecientes a familias menos favorecidas. Pero ojo, un problema gravísimo, gravísimo, y que esta mañana efectivamente fue resaltado por el doctor Jorge Rojas, es el problema ambiental, que sin duda
es el mayor problema del mundo. La crisis ecológica o el cambio climático viene perjudicando a muchísimas personas, ¿no? Y está obligando a que éstas se desplacen de un lugar a otro, generando la migración o el desplazamiento forzoso, forzado. Decía Jorge Rojas esta mañana, el cambio climático es irreversible, y así es, ¿no? Frente a esta situación de cambio climático, esto lamentablemente es sin duda lo que más nos está afectando, y gran parte del COVID se debe a eso. En términos económicos, el alza de los precios alrededor del mundo se ha disparado para todas partes, ¿no? Los precios en general están súper altos, y es a propósito del costo, la subida del costo de los combustibles, y ha generado una inestabilidad económica que es sin duda lo que caracteriza al mundo hoy. Por otro lado, tenemos los conflictos y guerras, que son muchos. Estuve averiguando para hacer esta presentación y encontré que en el mundo hoy, además de la invasión a Ucrania, ¿no es cierto?, hay una serie de conflictos armados o de guerras, ¿no? Incluso veía que ayer veía que subían hasta 25 conflictos, sino que algunos son más mediáticos que otros, ¿no? Es decir, el mundo está en guerra, ¿no es cierto? Además, interiormente en el Perú hay más de 160 conflictos activos en este momento en el país. Por otro lado, está la cuestión del género, que si bien es cierto, la sociología era una disciplina que mayoritariamente estaba desarrollada por varones, ¿no es cierto? Como podemos verlo nosotros en este momento, somos dos personas de género femenino, de 9 directores, ¿no? Sin embargo, el movimiento feminista ha logrado resaltar justamente esa visión de género en los estudios de las ciencias sociales. Y se ha logrado incorporar a muchas mujeres en el campo profesional, como en este caso, ¿no? Pero todavía hay mucho que trabajar buscando siempre la equidad de género en toda la vida social. Con respecto a la segunda idea, el retorno a la normalidad, ¿qué tengo que decir? La normalidad, entendida la normalidad como un estudio y como un trabajo presencial, ¿no? Donde había cierto desinterés social, o sea, nos apenaba a unas situaciones y después decía, bueno, no es conmigo y ya está, ¿no es cierto? Y el acceso limitado a servicios básicos, pero como no nos interesaba tanto, pasaba desapercibido, entre comillas, ¿no? Entonces tenemos que esta normalidad se convirtió en el problema, y esa normalidad la podemos ver hoy como un problema. Esta normalidad, ¿no?, estaba caracterizada por la extrema desigualdad. Desigualdad, por ejemplo, en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, a la inestabilidad laboral, la extrema informalidad que existe en países como el nuestro, por ejemplo. El acceso a los sistemas de salud totalmente desiguales, ¿no? Y esto se vio reflejada en pandemia en extremo. O sea, ha evidenciado de una manera brutal la extrema desigualdad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Volver. Pero volver ¿a dónde volvemos? A la normalidad. ¿Qué normalidad? Si estamos diciendo que la normalidad es el problema. Entonces, tenemos que regresar diferentes. Por eso planteo la idea de repensar el retorno a la normalidad, caracterizado por el respeto de unos a otros, el respeto. El respeto no es saludar, va mucho más allá, ¿no es cierto? Y la tolerancia. Si no estás de acuerdo conmigo, no estoy de acuerdo contigo, igual seguimos respetándonos, ¿no? Y el sentido de humanidad.
este asunto lamentablemente del COVID ha golpeado absolutamente todas las personas, absolutamente todas las personas. Algunas se ha golpeado más fuerte, a otras en número menor, digamos, pero a todas les ha golpeado muy fuerte. Y queremos volver a esa normalidad, por lo tanto exige que de la sociología se repiense el retorno a la normalidad. Debemos retornar diferentes, cuidadosos, en fin. Con respecto a la defensa de las poblaciones vulnerables, estaba pensando en la idea de defender, la defensa de promover más que proteger. Por cierto, también proteger, por supuesto, pero hay que promover las infancias, ¿no? En esta pandemia se ha podido apreciar que en muchas familias son las criaturas los que han tenido que trabajar para aportar a la familia porque los padres estaban delicados, los que estaban, claro está, los que estaban. Ahora, las infancias, teniendo en cuenta que son muy distintas, la del norte, la del sur, las amazónicas, las andinas, las costeñas, etcétera, ¿no? Las poblaciones indígenas que han sido muy golpeadas con esta pandemia, ¿no es cierto? Así como las poblaciones afrodescendientes o afroperuanas. Y como comentaba hace rato, es fundamental que posicionemos la defensa y la lucha del enfoque de género, ¿no es cierto? Hasta lograr la equidad de género. Y allí soy muy crítica en el sentido, y vuelvo a repetir, que somos dos chicas, digamos, como directoras de la escuela. Y hay muchas mujeres, por supuesto, siendo sociólogas en todas nuestras escuelas, naturalmente que sí. En fin, respecto a la última propuesta, es la investigación de problemas sociales a partir de la experiencia propia, no buscando temas para investigar, sino a partir de nuestras experiencias de vida poder investigar en torno, por ejemplo, a las líneas de investigación de nuestra facultad que están aprobadas, ¿no? Que tienen que ver con el medio ambiente, con el espacio, territorio, con la ciudad, la urbanización, con la pobreza, desigualdad, desarrollo y posdesarrollo, el poder, la política y el movimiento social, el género, el feminismo, el poder, políticas públicas y sociales, epistemología, teoría y metodología, salud y algunas otras más que han quedado como la migración, ¿no es cierto? Entonces, en la Escuela de Sociología de San Marcos, en este momento se está discutiendo acerca del plan de estudios 2023 que va a permitir reflexionar acerca de estos grandes problemas sociales. El 5 y el 6 tenemos la segunda etapa de la jornada curricular de la Escuela de Sociología. La primera la tuvimos en el mes de febrero y vamos a seguir discutiendo para lograr consolidar un plan de estudios que permita no solamente reflexionar, sino también aterrizar acerca de los problemas sociales hoy. Tanto la crisis global, el retorno a la normalidad, la defensa de los grupos de poblaciones vulnerables y la investigación son definitivamente asumidos por la Escuela de Sociología de San Marcos como desafíos, ¿no? Mediante la realización de debates, publicaciones y trabajos de investigación. Estamos definitivamente convencidas y convencidos que la escuela puede enfrentar esos desafíos, ¿no? Especialmente ahora que retornamos paulatinamente a la presencialidad o semipresencialidad. Jaime, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo me tomó? Justo en el tiempo, creo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ivonne. Bueno, creo que has ubicado el problema en sus aspectos principales. Dejaríamos, pues, la otra experiencia tan importante como la de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Colega Marcos Obando, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Jaime. Bueno,
En principio, sí, es cierto que toda nuestra actividad, sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia, ha significado pues sentir el golpe de esta emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, nos ha sacudido desde los cimientos, porque al estilo más o menos ya acostumbrado de vida y de desarrollo de las actividades, hemos tenido de repente, de improviso, en muy poco tiempo, que vernos ante la necesidad de cambiar todos nuestros estilos y nuestra actividad. Pero esto en términos de lo que es la vida universitaria, muy específica, muy concreta en la universidad, pero a nivel social, evidentemente ha puesto en evidencia todas las debilidades que Ivonne ha comentado y creo que sobre eso no tenemos mayor discusión. Ahora, en términos ya concretos, yo quiero abordar esto en el plano de los desafíos. Entonces, la Escuela de Sociología de Arequipa ha desarrollado una serie de seminarios silábicos, de encuentros entre docentes, para ir de alguna manera perfilando lo que nosotros consideramos son los desafíos más fuertes, más duros, sobre los cuales tenemos no solamente que formar a nuestros estudiantes, sino que además formarlos y prepararlos para enfrentar estas cosas en el mundo extrauniversitario, porque es allí donde se van a tener que ellos desenvolver. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra como docentes y como escuela profesional va un poco en ese sentido, ¿no? Y entonces voy a poner esto un poco quizás no necesariamente en el orden que lo voy diciendo, no intento hacer un orden de prelaciones, pero digamos, uno de los desafíos que miramos desde la Escuela de Sociología es lo que podríamos llamar el tema de la integración macrorregional. Para nosotros, en el sur sobre todo, es importante esto porque históricamente el sur se ha expresado en términos muy aislados, ¿no? Es decir, nuestros anteriores departamentos, nuestras regiones ahora, aunque han desarrollado obviamente circuitos y conexiones económicas y sociales importantes, sin embargo, y es curioso, no se ha logrado hasta ahora tener una cohesión macrorregional lo suficientemente intensa, sólida, fuerte. Entonces, ahí tenemos un desafío importante. Y en el caso de la Escuela de Sociología, puede ser, de Arequipa, digo, puede ser particularmente interesante, porque en nuestra escuela confluyen estudiantes de muchas provincias y regiones del sur. Entonces, no solamente estamos gente de Arequipa, sino que hay gente del Cusco, hay gente de Puno, hay gente de Tacna, de Moquegua, que estudian sociología y que por lo tanto aportan toda esa experiencia o pueden aportar toda esa experiencia en términos de esto que llamamos integración macrorregional. Luego estaría el tema de las expectativas sociales. Se abren, entiendo yo, bajo dos momentos importantes. Expectativas sociales han habido siempre, pero ahora lo que tenemos es dos situaciones que han generado un pulso, una regeneración de estas expectativas. Por un lado, las épocas de cierta bonanza económica, en particular y en todo el sur, significaron una especie de mejoramiento de la capacidad de consumo de las personas. Entonces, esto ha generado una experiencia del año 2000 hacia adelante importante en el sentido de que nuestra población ha ido de alguna forma articulándose cada vez más al mercado capitalista que conocemos, ¿no? Y esto ha despertado, como digo, estas expectativas y ha tenido impactos en asuntos, por ejemplo, como el crecimiento de las ciudades, ¿no? Si bien los procesos de urbanización son de larga data, sin embargo, en estos años del siglo XXI, como que se han acelerado más, se han hecho más complejos, se han ido configurando una situación que a veces resulta un poco curiosa, en algún momento intentamos analizarla, eso está en proceso, pero algo así como que ahora ya nadie sabe exactamente dónde termina la ciudad y empieza el campo y viceversa. En medida que estas dinámicas se van integrando de una manera muy rápida y muy compleja además, ¿no? Y
Y por otro lado, el otro punto fuerte para esto de las expectativas ha sido precisamente la pandemia. Porque la pandemia lo que ha hecho es desnudar la poca eficiencia del aparato estatal para poder atender necesidades que se han venido con mucha rapidez y exigiendo una presencia del Estado fuerte que, digamos, no ha cumplido a cabalidad. Entonces ahí como que se han embalsado también expectativas, como que se ha puesto en duda la capacidad del Estado para poder abordarlas y por lo tanto el Estado aparece como una especie de instancia coyuntural con la cual se puede casi especular, ¿no? Ahora, en el caso particular nuestro, creo que el Perú en general, pero en el caso particular nuestro, el tema de este conflicto entre la minería y el agro también ha generado un escenario interesante, puesto que nos ha hecho ver, ¿no? En el caso de arequipeño, y creo que en el sur en general digamos, interesante ver que somos, pues, en el fondo, aunque no nos guste reconocerlo, pero una región con potencial minero. Obviamente despierta muchas expectativas de inversionistas, sobre todo extranjeros, pero también hay una fuerte presencia de esto que llamamos minería informal o a veces hasta minería ilegal. Pero hay allí un conflicto que no termina de encontrar vías de solución. Y creo que ahí, por ejemplo, hay por un lado un reto en términos de lo que es la investigación sociológica al respecto de esto, o la investigación social en general respecto de esto, por un lado, y la posibilidad de encontrar también espacios de apertura del mercado profesional en estos puntos, ¿no? Porque en el caso nuestro, por ejemplo, muchos de nuestros egresados se han articulado al mercado a través de estas famosas oficinas de conflictos, de relaciones comunitarias, y entonces esto nos ha exigido dar una mirada a ese nuevo escenario que antes estuvo relativamente ausente, no diría ausente en términos generales, pero digamos no tuvo un protagonismo importante, y ahora sí, porque ahora los jóvenes que se forman son conscientes de que ahí hay un mercado potencial y por lo tanto le exigen a la escuela profesional mirar ese tema, ¿no? Entonces ahí hay un asunto importante. Por otro lado también a partir de todo esto la presencia de nuevos actores sociales. Para una escuela como la nuestra, que en sus orígenes estuvo fuertemente marcada por una apuesta ideológica marxista, teñida desde el materialismo histórico, desde el conflicto de las clases sociales y todo eso, el escenario actual nos ha abierto ahora un escenario de nuevos actores, un escenario, repito, de nuevos actores sociales a los cuales hay que estudiar, hay que comprender y hay que de alguna manera atender también desde el punto de vista de la investigación y de lo que la academia hace, ¿no? Y por lo tanto, ahí también hay otro desafío importante para la formación de nuestros estudiantes. El cambio climático pone también su cuota, porque agudiza las crisis, nos pone frente a la aparición de nuevos problemas, por ejemplo, sanitarios, de cómo nos protegemos frente a todo eso, de cómo la sociedad reacciona frente a eso, y cómo el desarrollo finalmente, y los estudios sobre el desarrollo, empiezan a mirar el tema de la sostenibilidad ambiental y por lo tanto del respeto a la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, que curiosamente, si bien tiene ya un cierto tiempo el mundo académico, sin embargo, en la aplicación práctica a veces ha sido un poco dejada de lado, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar el tema de las inversiones, sobre todo las extractivas, pero también el crecimiento de las ciudades, por ejemplo, en un ambiente en el cual se respete el espacio natural, ¿no?
En Arequipa, por ejemplo, tenemos muchos problemas con la expansión urbana, que prácticamente está acabando con lo que fue la campiña arequipeña. Y entonces esto significa, obviamente, un conflicto en estos términos que agudiza los efectos del cambio climático. También hay otro desafío que tiene que ver con la crisis económica actual, que obviamente ha sido y está siendo acelerada fuertemente por el conflicto entre Ucrania y Rusia, con el problema del incremento de los precios de los combustibles, y que finalmente repercute en un incremento del costo de vida. Entonces, ¿cómo nos confrontamos nuevamente con nuestras propias debilidades y nuestras propias fragilidades, no solo en el plano individual o en el plano social, sino fundamentalmente en el plano de quienes tendrían que tomar las decisiones para ver cómo se puede diseñar salidas a este problema, ¿no? Alrededor de eso, entonces, también está girando tres asuntos que son importantes para nosotros, ¿no? El tema del cambio social, que eso, digamos, es algo que se va produciendo y se va generando, a veces con lentitud, a veces con un poco más de velocidad, pero está ahí presente. El tema de la pobreza, que nunca fue superada del todo y que ahora con esta situación de crisis ha vuelto al escenario con mucha fuerza y ha generado situaciones, pues, en las cuales todo el sistema social está afectado fuertemente por esta situación. Y, digamos, dentro de esto de las expectativas sociales estoy colocando el tema de la inclusión, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es que abordamos este problema? El tema de reconocer que hay diferencias, que hay grupos diferentes, que hay grupos que piensan distintos, que tienen expectativas distintas, y que sin embargo, si queremos avanzar en términos de constituir una nación, tenemos que resolver, tenemos que ver cómo en un ambiente, y Ivonne lo señaló de alguna manera, de respeto y tolerancia, incluimos a todos, ¿no? Para que todos se sientan parte de. Un siguiente desafío para nosotros es lo que yo llamo el fortalecimiento de las instituciones. O sea, no podemos, y la apuesta de nuestra escuela en ese sentido es, no podemos avanzar y mirar el desarrollo con una fragilidad institucional muy marcada. Lamentablemente, en los últimos meses, diría yo, esta fragilidad institucional es cada vez más evidente, ¿no? Por desconocimiento, por ignorancia, a propósito, no lo sé, pero la cosa es grave. Por ejemplo, la noticia muy fresca de ayer y de anteayer, el tema de la sobredosis de vacunas que le han puesto a los 70 años, y eso generado desde el MINSA. Es decir, ¿qué pasó ahí, no? Yo estaba escuchando algunas noticias ahora y lo que ha pasado es realmente increíble, porque lo que dicen es, se ha considerado a rajatabla que todos los mayores de 70 años y el personal de salud tienen deficiencias inmunológicas, a rajatabla, y les han aplicado la dosis que correspondería a esa situación. Y esa es una decisión que toma una institución. Entonces hay necesidad de trabajar en ese tema. Ligado a eso, el otro asunto importante como desafío para nosotros es la apuesta por la democracia. Y ahí entonces la gran pregunta, ¿no? Es decir, dentro de la lógica de un sistema democrático, ¿podemos resolver estos problemas o necesitamos otro estilo? Bueno, hay una apuesta por eso, ¿no? Por la apuesta por la democracia y por lo tanto por los estudios, por el análisis, por la proyección social en relación a este tema. Para nosotros particularmente importante el tema de lo local y de lo regional, ¿no? Si a nivel nacional tenemos problemas que ya conocemos, a nivel local y a nivel regional la cosa es igual o peor. Y entonces ahí también hay un espacio de investigación muy, muy fuerte, ¿no? Y el último tema como desafío tiene que ver con la profesionalización, es decir, y por profesionalización yo entiendo aquí
estamos preparando a nuestros estudiantes para que resuelvan lo anterior, para que trabajen en lo anterior, para que se inserten en el mundo académico, en el mundo de la investigación, en el mundo del mercado, precisamente con un bagaje de conocimientos, de metodologías, de maneras de actuar para poder enfrentar esto. Me resultó interesante, por ejemplo, hoy día precisamente recibir la visita de unos funcionarios de una ONG a mis alumnos ahí en la escuela para decirnos cosas como que mientras otras profesiones tienen una mirada muy focalizada, muy directa sobre sus problemas particulares, los sociólogos, en cambio, tienen la posibilidad de mirar la cosa de un modo mucho más amplio. Y curiosamente, ellos pedían eso, solicitaban ese tipo de mirada amplia, porque ya no basta con tener una mirada muy especializada y muy focal de las cosas. Entonces hay un reto ahí que me parece importante en términos de la profesionalización, es decir, ¿para qué los estamos preparando? ¿Los estamos preparando para ser académicos? Sí, pero que sean buenos académicos. ¿Los estamos preparando para que sean investigadores? Sí, buenos investigadores. ¿Los estamos preparando para que se inserten en el mercado laboral? Sí. Y también para que hagan gestión pública, porque muchas de las cosas que estamos mirando acá son causas, se ocasionan, se originan precisamente en un manejo del sector público, digamos, bastante malo, bastante orientado hacia intereses más particulares o de grupo, y por lo tanto se olvida la esencia de esto mismo. Ahora, en función de estos desafíos, la escuela ha planteado algunos temas que consideramos que son esenciales que nuestros alumnos desarrollen. Por ejemplo, desarrollar en ellos la capacidad de análisis crítico. Esto ya como parte de lo que la currícula hace y lo que propone. El prepararlos también para trabajar en forma interdisciplinaria. O sea, ya no pensando solamente en nosotros, sino mirando un poco más allá, ¿no? Que tengan capacidad para aportar soluciones a los problemas. Es decir, poder mirar, distinguir cuáles son los problemas y aportar soluciones. Tener una ética particular de relación con la población con la cual están trabajando, o sea, un respeto hacia las poblaciones que están involucradas en las investigaciones y en los procesos en los que ellos están. Ser buenos en términos del manejo de las tecnologías, sobre todo las tecnologías de la información. Si algo bueno nos ha dejado o nos está dejando la pandemia es que nos ha metido a todos, docentes y estudiantes, al manejo de estas tecnologías, ¿no? Y eso en el futuro va a seguir. Si algo se va a quedar es eso. Entonces el mundo laboral va a soportarse en gran medida el manejo de estas tecnologías. Entonces, estos elementos son los que nosotros estamos intentando colocar en nuestros planes de estudio, en la manera como se incentiva a nuestros docentes para que sus respectivas asignaturas coloquen como competencias importantes estas cosas que yo les he señalado, ¿no? Este es el esfuerzo que está haciendo la Escuela de Sociología y, bueno, el tiempo nos dirá hasta dónde hemos logrado tener éxito en estas cosas, pero como todo es móvil y dinámico, muchas de esas cosas van a tener también que ir cambiando en el transcurso del tiempo, ¿no? Bueno, es todo lo que yo les diría, Jaime. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Bueno, después de la exposición de Marco, de la experiencia de Arequipa, vamos a pasar a Lambayeque, ¿no? Marta, te dejamos en la palabra para que nos cuentes la experiencia de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y también del norte del Perú. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ríos. Muchas gracias a los presentes. En esta oportunidad, bueno, voy a comentarles la experiencia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en cuanto, para mí, un reto principal, que es la base de la formación de los futuros sociólogos, es las capacidades cognitivas
que se tienen que desarrollar mucho más de lo que ellos ya vienen. Bueno, yo ya tengo más de 20 años como docente en sociología, pero también soy docente de educación básica. Y yo lo que siempre insisto en cualquier asignatura que yo llevo, especialmente en lo que es investigación, es desarrollar habilidades investigativas, pero para que el estudiante desarrolle habilidades investigativas, tiene que desarrollar procesos cognitivos básicos. Las competencias profesionales que todo profesional debe tener, ¿no? Entonces, en los planes de estudio que se ha elaborado, porque estamos ahorita todavía en un proceso de licenciamiento, se ha hecho bajo el enfoque por competencias, pero son las competencias que se tienen que desarrollar la parte de conocimiento, la parte de habilidades, destrezas, pero también la parte de actitud. O sea, se les da mucha información, se les enseña a ser técnicos tal vez, pero ¿y la parte actitudinal? ¿Dónde queda? Y entonces, porque luego sale que a la corrupción. Eso es para mí importante, la formación básica en el profesional. Entonces esto tiene que ver con la formación ética. ¿Cómo lograr esto bajo el enfoque por competencias, de desarrollar una sólida formación ética en valores de los profesionales en sociología, ¿no? Y que también nosotros también tenemos que ver qué estrategias utilizamos para lograr eso. Porque en los planes de estudio lo que yo veo en algunas universidades es que se ha desarrollado solamente la parte cognitiva, la parte instrumental. Eso está muy bien, pero ¿y la parte actitudinal? ¿Cómo lograr? ¿Qué estrategias proponemos nosotros como docentes en la formación de sociólogos? Eso es uno. Y lo otro es Entonces, por eso es que yo creo que las universidades han sido dejadas de lado en la toma de decisiones. Entonces, porque antes las universidades eran referentes, claves para las decisiones en las políticas públicas o privadas, ¿no? Pero eso ha sido dejado de lado, porque los profesionales, en el fondo, hay todavía un espacio que desarrollar, que consolidar. El segundo punto que yo considero es la gestión de la información y del conocimiento. Vivimos en una era de hiperinformación, en donde el docente tiene el reto de manejar con solvencia los recursos TICs para lograr un buen desempeño docente. Y no solamente nosotros, sino también los estudiantes. Como dijo el doctor Obando, esto vino ya para quedarse, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos el reto de mejorar el uso de estas tecnologías de la información. Y para que también nosotros, a partir de estas plataformas, lograr también los estudiantes capacidades analíticas para discernir información. Entonces, estas capacidades analíticas se tienen que lograr con una base, ¿no?, inicial en la formación del sociólogo, considero yo, ¿no? Porque en esta pandemia se ha visto, nos ha tomado por sorpresa tanto estudiantes como docentes, y se han visto en realidad serias debilidades, ¿no? Al menos en mi universidad. Y en ese sentido creo yo que las teorías sociológicas deberían incluso hasta replantearse, porque ya no alcanzan para explicar una sociedad tan cambiante y tan en crisis como la que vivimos. El otro punto que considero yo es el análisis social de la gestión ambiental. Cómo hacer que nuestros estudiantes, los profesionales ya que egresan de sociología, tengan las estrategias, las capacidades para hacer un manejo sostenible de los recursos naturales, para lograr reducir los niveles de conflictividad social que vivimos, ¿no? Lo otro, y el estudiante de sociología o el profesional en sociología tiene que tener las herramientas para hacer un análisis de estos escenarios que vivimos, ¿no?, de incertidumbre social. Y lo otro es, tiene que tener también como capacidades
dar respuestas sociales ante las contingencias que vivimos, ¿no? Es así como ahora se ve un Estado que no puede responder. Se ha visto en esta pandemia, ¿no? Que el Estado no puede responder a la ciudadanía con respuestas óptimas, ¿no? Sino que la ciudadanía se está organizando y se están reactivando redes sociales de sobrevivencia incluso, ¿no? Y es ahí donde el sociólogo tiene que entrar a explicar estos nuevos escenarios. Y es que los estados no están preparados para responder a los problemas globales. Eso es lo que se ha visto con esta pandemia, ¿no? Y bueno, yo he considerado estos 4 puntos para mí importantes, que son un desafío, unos retos que nosotros como formadores de sociólogos tenemos que cumplir. Uno es la formación ética, cómo lograrlo a través de los planes de estudio. El otro es la gestión de la información en una era de la hiperinformación, el análisis social de la gestión ambiental, y lo último es el Estado, cómo responde el Estado en un contexto de contingencia e incertidumbre. Bueno, eso es de manera quizás muy sucinta, doctor Jaime Ríos. Muchas gracias. Muy bien, Marta, más bien, muy bien también, tu intervención enriquece también. Bueno, vamos a pasar al sur, ¿no? Hernán Jove, desde la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, ¿no? Contarnos también la experiencia de la escuela, Hernán. Buenas noches, doctor Ríos. Buenas noches, señores directores de las distintas universidades del país y amigos que nos escuchan. Efectivamente, nuestra Universidad Nacional del Altiplano tiene un programa de sociología creada en el año de 1973, que ya vamos por las bodas de oro este año. El contexto donde nosotros nos hemos desenvuelto, llamada pandemia, efectivamente, esta situación nos ha traído una crisis a nivel de sociedad y a nivel de familias e instituciones, tales que, por ejemplo, hemos tenido muertes, también hemos tenido afectados de miles de personas, 65.868 es lo que reporta en casos positivos, y muertes 4.761 durante estos 2 años, 2020, desde el 20 hasta el 2022. Pero ya hay una situación ya ligera donde ya no hay muertos. Entonces, como sabemos, nuestra región tiene una población más de 1 millón de habitantes en 2 áreas bien definidas. El 60% de nuestro espacio territorial es altiplano y el 40% es la selva, ceja y mediana y selva baja. Entonces, de esto casi no se habla. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes provienen de distintas zonas. Provienen de la selva, provienen de la zona alta, intermedia y zona circunlacustre. Entonces, el COVID efectivamente ha traído problemas y muertes, sobre todo en las provincias de San Román, que viene a ser una ciudad cosmopolita andino, una especie de Lima donde se encuentra todo. Y es una ciudad muy atípico porque Juliaca es el centro comercial donde convergen muchos departamentos del sur, incluso de otras zonas a nivel internacional. Tiene aeropuerto, tiene tren, hay carretera, etc. Entonces, es una ciudad donde se expresa como un laboratorio para estudiar todos los conflictos sociales que ha dejado la pandemia. Por ejemplo, ha aumentado la delincuencia, ha aumentado el feminicidio,
Es decir, ha aumentado también las actividades negras, el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, etcétera. A su vez, esto ha propiciado también, por otro lado, conductas desviadas, ¿no? Antisociales, más organizados, etcétera. Es decir, de acuerdo a ver, no hay seguridad, estamos en una sociedad de riesgo, no hay seguridad para nadie. Entonces, esta es la situación de la ciudad juliaca, que es algo atípico, pues, cómo va cambiando, cómo impacta estos problemas que estamos viviendo. Ahora bien, en nuestra región, Puno, efectivamente, aquí todavía existen sociedades tradicionales, sobre todo en el ámbito rural, expresado en las comunidades campesinas, antes llamadas a ellos, y esta solidaridad no ha sido merituado por los teóricos, ni tampoco por el Estado. ¿Qué ha sucedido? Grupos de familias han aportado solidariamente con alimentos a familiares que vivían en Lima para que no retornen a su lugar de origen. Tales que contrataron camiones para enviar, por ejemplo, a Lima, Arequipa, Tacna, camiones de papa, tubérculos andinos, carne seca, también hierbas para combatir el COVID y otros. Entonces, esa solidaridad se ha perdido en el país. Es muy importante revisar y replantear cómo es que nosotros podemos construir una democracia en una situación de crisis. Por otro lado, la universidad también ha formado sus comandos COVID, dirigido por los directores de escuela, que han reorientado su pequeño presupuesto de caja chica y otros para comprar medicamentos y así preservar a nuestra plana de la inteligencia, ¿no? La más preparada. No obstante eso, hemos tenido pérdidas. Un 5% de docentes, distintas escuelas se fueron, el personal también administrativo, de igual manera los estudiantes. Entonces, esta situación ha sido algo atípico. Entonces, nosotros creemos de que aquí nosotros tenemos un Estado muy débil porque la pandemia no ha sido enfrentada como debe ser. Solamente se tomaron medidas de carácter político, militar y médico. Casi sectario. La élite gobernante siempre ha sido así. Ha dejado, no han invitado, por ejemplo, a la participación de las organizaciones vivas, a los colegios profesionales, a los sindicatos, comités de juntas vecinales. Bueno, la iglesia ha participado, pero no ha invitado, las rondas campesinas, etc. Si hubiésemos enfrentado esta situación en una concepción de guerra, tal vez el costo social hubiese sido bajo. Entonces, nosotros, ante esta situación, para salvar, hay que ser sincero, para salvar la academia, la universidad trató, pues, ¿no? Empresas para que nos brinden su plataforma, una colombiana, después otra peruana, y de esa manera hemos realizado las clases de carácter virtual, sincrónico y asincrónico. Por supuesto que hubo problemas tecnológicos, hubo problemas de conectividad, es muy difícil, por ejemplo, aquí cuando hay tormentas, no hay conectividad. Un estudiante limbani, de la selva, un estudiante de la comunidad, digamos, de Azángaro o de Ayavire, lejana, tiene conectividad. Además están limitados, no tienen computadoras, escuchan por celular y con baja capacidad. Entonces, ¿qué se ha vivido? Un retroceso. Las clases virtuales
algunos pregonan que es bueno, en realidad es para salvar una situación, no se puede enseñar matemática, pues hablando, hay que hacer ejercicios. Además, la virtualidad no permite la socialización, el diálogo de cara a cara, porque tiene un costo, y así. Además, factores como, por ejemplo, logística, la bibliografía, y no se puede hacer tampoco investigación. Las investigaciones que en este momento están presentando los estudiantes son de años pasados, ¿no? A mí mismo, en la experiencia propia, yo soy de Azángaro, voy a Azángaro, no puedo ir constantemente porque hay restricciones. He estudiado un problema de contaminación del lago de San Juan de Salinas, y ahí se constata pues la falencia, ¿no?, de esta situación, de la falta pues de restricciones que el propio Estado pone, ¿no? Entonces, consecuencias: atraso académico, para mí un retroceso, aumento de la pobreza, economía estancada, y como en Lima, ¿no? En Lima, por ejemplo, allí están practicando, como en la época de Fujimori, la olla común. Ese es un recurso de lo más, digamos, algo, bueno, de sobrevivencia, pues, que yo creo que el Estado tiene que repensar, ¿no?, cómo podría ayudar, habiendo tantos otros problemas que necesita evaluarlos, ¿no? Se podría reorientar el apoyo a esos ollas comunes, ¿no? Es una estrategia de sobrevivencia. Aquí si esa gente, pues, no tiene que comer, viven de la limosna. Así también como el aumento de la cachina, es una desgracia. Eso no se está diciendo. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Puno y la ciudad de Juliaca, la cachina viene a ser, pues, una especie de mercado donde viene, pues, toda la basura de los países desarrollados, y que la gente, a falta de dinero para vestirse, compra. Entonces, hay que repensar, hay que replantear desde la sociología cómo es que un país con tanto recurso y se hace una situación de mala distribución de los recursos, cuando en el país con todos los recursos no debía existir pobreza. En realidad no debe haber pobreza, sin embargo existe. Yo, una reflexión con los colegas, haciendo un análisis de mercado, hemos hecho un estudio de mercado para replantear nuevamente nuestra currícula de estudios, y hemos ingresado en nuevos ámbitos. Por ejemplo, nosotros consideramos que la investigación es fundamental. Sociólogo que no investiga no es sociólogo, tiene que investigar, y se le da las herramientas necesarias, la parte teórica, la parte epistemológica, etc. Entonces tenemos problemas del medio ambiente, que es un problema que viene pues de años, el problema de la contaminación del río Ramis, del río Llalimayo, río Suches, y también la contaminación que hace las ciudades, ¿no? Hacia el lago, etcétera. El lago de acá, unos años más, se va a desertificarse, porque toda la masa biológica que tenemos en los ríos y en la laguna, en los ríos ya desapareció. Sí, ya no hay truchas, ya no hay peces nativos, ya no hay sapos, etcétera, ¿no? Ni patos pueden tomar agua. Entonces, esta situación ha creado grandes movimientos que la sociología, por supuesto, pues nosotros aportamos, ¿no?, con la interpretación, la explicación y también algunas propuestas, ¿no?, al gobierno regional, a los gobiernos locales, como por ejemplo el Aymarazo, el problema del Juliacazo, y actualmente los problemas que están latentes sobre la contaminación del medio ambiente. Entonces, todo eso se expresa en conflictos y movimientos sociales. El problema de la democracia, actualmente, ¿no? Creen que los serranos aquí, los puneños, o los que estamos en los Andes, pues todavía están con ojote y chullo, ¿no? Esa es la propaganda de algunos élites que no conocen el país. Sin embargo, aquí la educación primaria, secundaria, ha avanzado bastante. La conectividad, la carretera de los pueblos también. Nosotros tenemos, la iglesia ha avanzado bastante, porque hay comunidades en el campo donde incluso tienen
conexión satelital con Europa y están muy informados sobre la situación nacional y la realidad mundial, de manera que no están aislados. Entonces, el problema de democracia es un problema que hay que trabajar, porque no, democracia, pues todo el mundo habla de democracia, pero ¿qué es democracia? Pues de acuerdo a Dan y otros autores que son clásicos, ¿qué es la democracia? Hay que nuevamente revisar, ¿no?, la teoría. Ahora, la gestión comunitaria y también el manejo de los conflictos es un tema importante para los sociólogos, donde hay mayor trabajo, ¿no?, en ese área en este momento, el problema de la corrupción institucional, etcétera. Entonces, por eso que nosotros realizamos prácticas. A partir del noveno hasta el 10º tenemos prácticas institucionales, complementando con la investigación académica, ya con otro tipo de proyecto. Las prácticas constituyen pues un aporte a la sociedad. Sobre todo nuestros estudiantes practican en los municipios, en los ONGs y algunas empresas, ¿no?, privadas. De esa manera nosotros aquí en cuanto a valores, ética, las competencias, las actitudes, las capacidades, tratamos de plasmar. Bueno, eso sería, en conclusión, las experiencias que podría decir. También me olvidaba, ha descendido nuestros estudiantes, había mucha deserción en este periodo de pandemia. Y en este momento tenemos aún un problema, porque hay un peligro de rebrote y estamos tomando medidas para que esta situación no se expanda, no crezca. Entonces, este proceso de normalización es muy, muy difícil, es un reto para nosotros y es traumático realmente. ¿Por qué? Porque los profesores tienen que trabajar dictando presencial y también virtual. Y para firmar las partes hay que haber terminado la virtualidad, hay que ir necesariamente a la institución, ¿no? Y los informes que pide SUNEDO, etcétera, etcétera. Hay mucha pérdida en materia administrativa y consume mucho tiempo y casi estamos volviendo a una situación escolarizado. Estamos perdiendo libertad. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay audio. Jaime, tu audio. Sí, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias también por mostrarnos pues esa realidad tan compleja, tan difícil que viven nuestras regiones, ¿no? Vamos a darle la palabra, ¿no?, a Pedro Yáñez, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Cajamarca. Pedro, a ver, cuéntanos también la experiencia ahora del norte, ¿no? La Sierra Norte. Sí, es un interesante espacio para reflexionar sobre la carrera de la sociología. Yo voy un poco a diferenciar o tomar una posición muy distinta de los ponentes anteriores. Para mi exposición he tomado los dos conceptos claves que ha sido lo que convoca esta reunión, que es la formación profesional y la formación científica del sociólogo. La Escuela de Sociología tiene una currícula basada en competencias, donde ahí se describe lo que se pretende en la formación del sociólogo. Y tenemos 6 ejes en la formación del sociólogo de acuerdo a esta currícula. A partir de la exposición de estos ejes y con algunos comentarios, voy a plantear un reto que a nuestro parecer debe discutirse en la formación profesional del sociólogo. ¿De acuerdo? Yo creo que la formación profesional va más allá de las coyunturas estructurales, inclusive de los problemas estructurales. Tiene que tener una mirada más, digamos, esencial de lo que es su intervención en la realidad. Por eso también vinculo lo que es la formación profesional con la formación científica. Los profesionales aplican conocimientos científicos para resolver o proponer soluciones a los problemas de la realidad, a los problemas concretos de la vida en sociedad. Y nuestra currícula tiene 6 ejes de formación para el sociólogo.
Una es la formación científica y humanística que debe tener el sociólogo, dado que se forma en una universidad y un universitario, un profesional universitario tiene que tener esas componentes, ¿no? Una explicación científica de lo que ocurre en la realidad, en su entorno, y para eso los cursos que se contemplan son los cursos de estudios generales, que también establece la ley universitaria. En el campo ya específico de la formación de sociólogo, damos énfasis en lo que es la investigación social, en todas sus formas, investigación básica y investigación aplicada. Creo que la sociología tiene ahí una debilidad. Hace mucha investigación básica y muy poca investigación aplicada. Creo que es importante reflexionar también la real capacidad o poder que tienen los sociólogos para cambiar la realidad. Por eso yo digo, reflexionar la democracia, reflexionar la normalidad. ¿Realmente los sociólogos podemos intervenir en esos espacios? ¿O los sociólogos más bien podemos investigar, ¿no?, sobre esos hechos, sobre fenómenos sociales y elaborar propuestas? Porque creo que hasta ahí está nuestra función, porque son otros los entes que toman las decisiones en los cambios de nuestra sociedad, ¿no? Ya es el Estado, los actores sociales, políticos, inclusive lo que es los privados. Entonces, uno de los ejes más importantes que contemplamos en esta formación es la investigación, y tenemos varios cursos de investigación social, de diferentes enfoques, ¿no? Ahora que se trabaja lo cuantitativo y lo cualitativo, se trabaja fuerte esos dos temas. Y luego tenemos la formación teórica en sociología. Es otro lado débil que tenemos los sociólogos. Si revisamos las investigaciones, los artículos científicos de los sociólogos, vamos a descubrir, sobre todo en el Perú, que muy poco se usa la teoría sociológica para explicar estos hechos o fenómenos sociales. Revisémosla. Revisémosla. Sin embargo, tenemos pensadores sociólogos, los clásicos de la sociología, que tienen una inmensa categorías teóricas que nos podrían permitir entender lo social, ¿no? Max Weber, el propio Marx, cómo interpreta la sociedad capitalista. También tenemos los clásicos europeos, ¿no? Cómo entienden las estructuras sociales, que no recurrimos a ellos para interpretar qué está pasando en nuestras sociedades. Tengo la impresión que los sociólogos un poco hemos perdido esa perspectiva, ¿no? Hemos perdido esa perspectiva de usar las categorías, los términos propios de la disciplina de la sociología para explicar lo social. Cuando yo escucho exposiciones sobre medio ambiente, no sé si el que está exponiendo es sociólogo, economista, geólogo, no, porque lo social no está muy presente. Sería importante que cuando hablamos de un problema económico, centremos e investiguemos a lo social, a los grupos sociales, a las clases sociales, a las interacciones sociales, al bienestar social, ¿no? Hay muchos aspectos sociales que podríamos reflexionar e investigar. Por lo tanto, yo creo que hay que fortalecer la parte de la formación teórica desde el punto de vista de la sociología. Luego ya tenemos los otros ejes que tienen que ver con la parte instrumental, que ya está vinculada estrictamente a lo profesional, ¿no? ¿Para qué le contrata un sociólogo? Hemos analizado para elaborar esta película, convocando a través del Colegio de Sociólogos a los que vienen trabajando tanto al sector público y al sector privado. Y ahí hemos diseñado esta propuesta. Una es, en esta parte operativa de la formación profesional tenemos el diseño y gestión de las políticas sociales y políticas públicas. Ahí tenemos sociólogos en gran cantidad que vienen trabajando estos temas, ya sea en las ONGs o dentro del Estado, e inclusive en el sector privado, con las empresas privadas a través de responsabilidad social. También en la parte de lo que es diseño y gestión de planes, programas y proyectos sociales. Ahí también encontramos a muchos sociólogos que trabajan tanto para programas del Estado como también para lo que es las empresas privadas. Por ejemplo, aquí en Cajamarca, que tenemos una empresa muy grande que explota los recursos mineros, que es Yanacocha, ¿no? Ahí vamos a encontrar un montón de sociólogos que trabajan con las poblaciones
colindantes a estas empresas. Y el último tema que desarrollamos en nuestra currícula es la formación en el análisis y gestión de conflictos socioambientales. Dada la particularidad de la región Cajamarca, que es, por cierto, tiene como unas de las actividades principales, que es la explotación minera. Esa es la formación y el perfil profesional que tenemos en la Escuela de Sociología. El reto que planteamos, siempre conversando con los colegas, es de que tenemos los sociólogos que definir con más precisión nuestros ámbitos de intervención. Y yo creo que eso es fundamental, diferenciarnos de otras carreras que son afines a la sociología, ¿no? Me estoy refiriendo a la antropología, a la administración, a la economía. Si ustedes observan las convocatorias que hacen para empleos referidos al campo social, los agrupan: antropólogos, sociólogos, psicólogos, administradores, economistas, ¿no? Yo he leído ahí la convocatoria: se necesita profesionales para tal empresa. Requisitos: tener título grado en administración, sociología, antropología. Entonces ahí yo veo un tema que tenemos que discutir: cómo los sociólogos nos diferenciamos de otras carreras y aportamos. Eso no quiere decir que nosotros no tomemos de otras disciplinas sus teorías, sus conocimientos para utilizarlos, aplicarlos para resolver los problemas que enfrentamos. No, inclusive trabajar con ellos, ¿no? En los proyectos sociales, yo he tenido esa experiencia, trabajamos con ingenieros, con profesionales de salud, y somos muy buenos vistos por esos profesionales, ¿no? Nos respetan mucho cómo entendemos qué es nuestra especialidad, lo social. Creo que ahí pasa ya un reto respecto al tema de la formación profesional de sociólogo. Respecto a la formación científica, también creo que hay tres aspectos que debemos de considerar y repensar, y hay que hacerlo de manera institucional, que no sea un pensamiento aislado. Una es las imprecisiones y la diversidad de posiciones sobre el objeto de la sociología, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que aborda la sociología? Es decir, temas ambientales, tenemos temas económicos, temas culturales, temas de género, ¿no? Temas de poblaciones vulnerables. Está bien. ¿Cuál es el lado sociológico para interpretar la vulnerabilidad, los impactos ambientales, las crisis económicas en la sociedad? ¿Dónde está ese componente esencial que debe tener el sociólogo para diferenciarte de otro tipo de análisis de las disciplinas de ciencias sociales? La otra es la metodología que empleamos los sociólogos, ¿no?, para hacer investigación. Y esto me hace reflexionar un buen alumno que lamentablemente ya murió joven. Me decía: profesor, ¿los sociólogos tenemos un método propio? Es decir, ¿la sociología tiene un método propio para investigar lo social? ¿O no utilizamos los mismos instrumentos que emplea el economista, el antropólogo, el psicólogo? Y realmente me hizo pensar esa pregunta de este joven. Entonces, digo, la sociología puede tener sus propios instrumentos metodológicos para diferenciarse de otras disciplinas, o tiene que ocurrir necesariamente a estos instrumentos ya convencionales que se está haciendo uso de las ciencias sociales en general. Sería importante también reflexionar ello. Sería muy, muy importante reflexionar. Y finalmente, concluyo esta participación para luego la segunda parte dar algunas opiniones respecto a los retos. Es ya lo dije hace un momento, pero voy a reiterar porque es importante, usar las teorías sociológicas. Yo he revisado tesis, he sido jurado de tesis, y lo que las tesis hacen ahora es describir datos educativos, datos de problemas de carácter económico, datos de problemas ambientales, de los diversos temas que los sociólogos investigan. Y hay ausencia de teorías sociológicas. Y cuando me refiero, no son usadas para explicar esos datos. Recuerdo una exposición de un sociólogo italiano que fue invitado a Cajamarca,
Cuando él explicaba el problema de los niños trabajadores de la calle, decía, yo voy a explicar tales teorías para entender lo que hay que hacer o elaborar propuestas, qué es lo que hay que hacer para resolver el problema de los niños trabajadores. Decía, voy a ubicarme en la teoría marxista, cómo interpreta el niño trabajador. Voy a utilizar la teoría funcionalista, voy a utilizar la teoría estructuralista de la sociología para explicar el fenómeno de los niños trabajadores de la calle. Posiblemente haya incomodado con mi exposición, pero son reflexiones que nos hacemos con algunos sociólogos respecto a la perspectiva de la sociología. No me he ubicado más en la coyuntura, sino viendo como una carrera científica. Gracias, gracias Jaime. Gracias, colega. Muy bien, Pedro. No, así incomodado, no solamente, pues, como bien ustedes lo van señalando, epistémica, metodológica, de problemáticas, de contextualización, de trabajo multitransdisciplinario, sin dejar de lado lo específico y la integración, ¿no?, entre las ciencias, como diría el maestro Pablo González Casanova, ¿no? Bueno, sé que se han extendido casi cada uno de ustedes 20 minutos de los 15 minutos. Entonces, les pido pues que en esta segunda ronda de diálogo, ¿no?, y de síntesis, algunas reflexiones finales de cada uno de ustedes. Ivonne, te dejamos en el uso de la palabra, haciéndolo más para que este video que se está transmitiendo y también se grabe sea lo más ágil para su difusión, porque si no, un poquito también la extensión a veces lleva a que nuestro auditorio se vayan retirando. Muy bien, Ivonne. Gracias, Jaime. Estaba escuchando atentamente las intervenciones anteriores y hay puntos de coincidencia y otras no tanto, pero está muy bien porque estamos generando un debate, estamos conversando, intercambiando ideas, intercambiando experiencias y realidades, ¿no es cierto? Para complementar con relación a la Escuela de Sociología, me gustaría señalar el tema del retorno a la semipresencialidad. Lo mencionaba antes de empezar la transmisión, que estamos volviendo a un 50% de presencialidad. Los estudiantes de la escuela, de la Facultad de Ciencias Sociales han desarrollado un censo estudiantil para ver un poco las condiciones en las que se encuentran, dónde están, qué dispositivo electrónico les permite acceder a las clases virtuales o no, sobre la vacunación, etcétera, ¿no? Y hemos encontrado en líneas generales que, la mayoría de docentes, y también docentes hemos completado un censo, la mayoría de docentes prefiere todavía trabajar de una manera a distancia. Sin embargo, los estudiantes sí quieren volver, ¿no? Entonces tenemos esta situación un tanto diferente, en el sentido que la mayoría de estudiantes quiere hacer un trabajo semipresencial, e incluso hay varios de la Escuela de Sociología que quieren hacer trabajo estrictamente presencial, ¿no? Pero eso significa, hemos articulado un horario, creo que hemos logrado hacer un consenso. Ha sido difícil, por cierto, porque eso significa articular varias cosas, ¿no? A ver, si alguien que está con el audio encendido lo puede apagar, por favor. Arturo Leiva, por favor, Arturo Leiva. Entonces, ¿puedes apagar, Arturo Leiva? ¿Puede apagar su audio, por favor? Gracias. Entonces, en este proceso de retorno, porque claro, hemos estado ciertamente con algunas cuestiones que han, digamos, facilitado el trabajo virtual, sin embargo, hay otras que no tanto, y ahora tenemos que volver a la
a la semipresencialidad. Entonces, en la escuela volvemos a un 50%, algunos hacen clase teórica presencial, clase práctica virtual o a la inversa, ¿no? En el caso de sociología no hay un trabajo estrictamente laboratorio, excepto un curso, pero el trabajo es básicamente teórico, práctico, ciertamente práctico, muy práctico, por cierto, en algunos cursos, más que en otros, y se hace un día a la semana el trabajo solamente virtual o presencial, como les mencionaba hace un momento. Eso es las condiciones, son difíciles de articular, como les mencionaba antes, el tema del horario, teniendo en cuenta quién hace la presencialidad, los mayores de 60 años o los menores, qué curso tiene tal o cual trabajo, en fin, son varios aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar esta propuesta de horario, que seguramente algunas personas de repente no le conviene tanto, pero hemos tratado de articular un trabajo bastante consensuado, digamos, con todas las partes interesadas. Para mí ha sido un gusto intercambiar experiencias con colegas de otras escuelas de nuestro país y muchas gracias, Jaime, por la oportunidad de poder compartir estas experiencias. Gracias, Ivonne, muchas gracias. Profesor Marcos Obando, también sus reflexiones, su diálogo final. Gracias, Jaime. Sí, en realidad yo quisiera precisar solamente 3 cosas que me parecen importantes. Una tiene que ver con los procesos de admisión. No sé cómo es la situación en las otras escuelas, en las otras universidades, pero en el caso nuestro, el proceso de admisión lo lleva una comisión especial designada por el Consejo Universitario y salvo algunas especialidades como medicina o arquitectura o artes que tienen, además del examen tradicional, tienen una parte, un examen de aptitudes, de medición de aptitudes, el resto de las escuelas se proceden bajo el mismo sistema de admisión, ¿no? Y nosotros siempre hemos de alguna manera reclamado la necesidad de poder colocar algunos filtros de tal manera que nos lleguen a la escuela estudiantes que realmente tienen la vocación de sociólogos, por lo menos la tienen de alguna manera perfilada. Esto nos ayudaría muchísimo porque nosotros recibimos una cantidad de estudiantes, algunos de los cuales han ingresado a la escuela casi por casualidad. Yo sí debo reconocer que en el transcurso de la formación muchos de ellos son rescatados y algunos se convierten en excelentes estudiantes y profesionales, pero sí creo que sería interesante que las escuelas puedan tener, y en el caso particular de la Escuela de Sociología, pueda tener una participación en cómo se selecciona para admitir a estudiantes a la carrera. Entonces, esta es una cosa que creo que es importante considerar. La otra tiene que ver con, de alguna manera ya se ha dicho e insinuado, pero yo creo que es importante articular un poco más con el mundo de la empresa, porque hay que romper el mito, hay que romper este prejuicio de que los sociólogos son siempre revoltosos. Este es un problema que hemos venido arrastrando de tiempo atrás y que nos ha cerrado muchas veces en los espacios y nos ha cerrado las puertas porque se sigue todavía creyendo en esto. Entonces, ahí sí creo que hay que hacer un esfuerzo y un trabajo especial por articular un poco de mejor manera la relación entre las escuelas de sociología y el mundo de las empresas. Creo que sería una alianza importante que nos daría mucha posibilidad de mejorar nuestros niveles de enseñanza, articular mejor las necesidades del mercado, y esto es algo que está creo que por realizarse. Y una tercera cosa, y ahí sí estoy de acuerdo con Pedro Yáñez en el sentido de que creo que es una deficiencia importante esto de la teoría. Y creo que una de las cosas pendientes para nosotros es precisamente esa, ¿no? ¿Cómo enseñamos a teorizar? Porque a veces el esfuerzo grande está puesto más en la parte operativa, fáctica, de las encuestas y de los datos, y de calcular los porcentajes y hacer los grafiquitos, pero con mucha debilidad en
la explicación teórica de las cosas. Y entonces ahí sí creo que hay también un reto fuerte por llevar adelante en nuestras escuelas. Es todo, Jaime, gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, Marta, te dejamos también para tus reflexiones finales. No sé si estás, Marta. ¿Sí? Sí, sí, Tu- sí, sí, tus doctor Ríos. reflexiones finales, Marta. Y bien, yo creo que un reto es volver a la normalidad, pero normalidad entre comillas, ¿no? ¿Y cómo estaba esa normalidad? ¿Cómo recuperar esos estándares de calidad que se han perdido por este encierro que hemos tenido, ¿no? En el caso de la Pedro Ruiz, me preocupa mucho que los estudiantes ya vamos casi 2 años, exactamente vamos a estar en la virtualidad, y muchos han desertado y muchos están trabajando. Mientras hacíamos clase, ellos estaban trabajando, y casi más de la mitad no son de Lambayeque, son del nororiente. Entonces, eso es preocupante porque los alumnos de todas maneras ha habido una pérdida, un tiempo que bien difícil que se pueda recuperar, ¿no? Y ese es un reto en la formación de los profesionales, recuperar los estándares de calidad. Como para solucionar este problema, ¿no? Y para solucionar estos problemas se necesitan hacer diagnósticos, ¿no? Líneas de base para poder dar solución a este problema. Y otro de los retos importantes, bueno, en el caso de la Ruiz, que aún no logra el licenciamiento, es cómo recuperar la universidad como actor social, ¿no? Con capacidad de tomar decisiones, con capacidad de que sean fuentes de consulta, y cómo recuperar esa credibilidad también que en la Pedro Ruiz hemos perdido en realidad por temas de corrupción, ¿no? De las autoridades. Entonces, eso tenemos que afrontar nosotros como directores de escuela, estar muy vigilantes de los contenidos, de las estrategias que utilizan los docentes para lograr las competencias en los estudiantes, ¿no? Ese es también un reto que nosotros como directores, como autoridades, tenemos que estar muy vigilantes y ser muy celosos en la formación profesional y científica de los sociólogos. Eso serían mis reflexiones finales, doctor Jaime. Muchas gracias, Gracias. Marta. Muchas gracias. Hernán, te dejamos también con tus reflexiones finales. Tu micrófono, Hernán. Muchas gracias. Disculpe que tuve una llamada de asistencia social de la universidad y el servicio médico. Bueno, una reflexión final es que, bueno, yo hablo por mi universidad, que es la Universidad Nacional Altiplano. Nosotros tenemos ya bien fundamentado nuestra currícula en base a estudio de mercado, documentos que hemos trabajado y publicado, y nada se hace al azar. Tenemos una larga experiencia en materia de trabajo de campo, sobre todo diagnósticos, participación en proyectos, formación de multicomunales, o sea, en proyectos de desarrollo, organización, y otras. Entonces, efectivamente, alguien decía de que no encontraba teoría en sociología, pero eso sería pues lo peor, ¿no? Porque ¿qué va a explicar, digamos, una realidad? Tiene que estar sustentado y apoyado, pues, en las teorías, no solamente marxistas, sino también todas las teorías, y ahí viene el problema del constructivismo. Nuestros docentes, afortunadamente, el 99% tienen grados muy altos, especializados, ya sea en Argentina, Brasil, otros en Chile, México y en la propia universidad. Entonces, aquí el pensamiento es muy amplio, no hay dogmatismos, y se pretende pues realmente hacer ciencia, sobre todo en base a los hechos sociales, ¿no? La facticidad de los hechos, y también pues con apoyo y respaldo de la teoría. Sin eso, ¿qué sería, no? Y otro de los aspectos que también nos favorece es que como somos un
una región de frontera, tenemos mucha cercanía, ¿no?, a los países de Bolivia, con Chile y Brasil y Argentina. Entonces nuestros profesores tienen esa virtud de, y nosotros mismos, la política de la universidad es que los profesores están a capacitarse, 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende, Argentina o cualquier país, y de igual manera tenemos convenios con CRISCOS, con Chile y Argentina, tenemos estudiantes argentinos, nosotros también vamos allí, y tenemos nuestras escuelas de capacitación, ¿no?, doctorado, maestría, etc. Entonces, yo creo que la sociología, pues, no se ha agotado, pero sí estamos en buen ritmo, encaminados, y próximamente vamos a inaugurar ya nuestro próximo pabellón, donde ya completamos ya todas nuestras necesidades, laboratorios, nuestro observatorio de conflictos sociales, etcétera, etcétera, tutoría. Entonces, hemos avanzado algo para este Bodas de Oro que es este año. Y agradecemos a nuestros profesores fundadores que fueron arequipeños, el doctor Claverías, Alberto Chepiú, Lino Benavente y otros que ya se fueron y algunos todavía viven. Nosotros somos parte de la herencia arequipeña. Así es. Muchas gracias. Y también de San Marcos y de la Católica. Muchos de nuestros profesores han sido de la Católica, San Marcos, y también la Molina. Y tenemos también cursos técnicos, ¿no? Elaboración de proyectos, evaluación de proyectos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra fortaleza en el mercado laboral. Muchas gracias. Muy bien, Hernán, muchas gracias también. Pedro, bueno, para cerrar, Pedro, tus reflexiones finales. El micrófono, Pedro. Creo que me interpretó mal nuestro amigo Hernán. Yo digo usar teorías sociológicas, no descripciones o conceptos para explicar hechos. Eso no en sí es teoría sociológica. Yo vinculo esas dos cosas. La investigación recoge datos y estos datos deben explicarse desde la teoría de la sociología. No está el marco teórico. El marco teórico, pero aquí están las hipótesis. Bueno, puede ser discutible. Ahora, mi propuesta es la siguiente. Creo que en las escuelas, y este es el momento propicio, debemos reunirnos permanentemente para establecer consensos. Porque la ciencia son acuerdos convencionales, ¿no? Cada ciencia va construyendo sus objetos de estudio, sus teorías, sus metodologías. Y la realidad es que la ciencia también exige ciertas condiciones, requisitos para considerar qué teorías son científicas y qué teorías no lo son. Yo quisiera salir del campo ideológico, que es parte de nuestra realidad, pero la ciencia va más allá que las ideologías, del deber ser. La ciencia tiene que recoger lo que ocurre en la realidad y ser interpretada con instrumentos validados. Yo convoco a los directores de escuela para programar reuniones y discutir sobre estos temas, tanto en la formación profesional como en la formación científica. Por ejemplo, en la formación profesional sería excelente que los sociólogos nos distingamos de otras profesiones. Y esa distinción no significa que no trabajamos con otras disciplinas afines. Significa que los que nos contratan para trabajar, ya sea privado o público, sepan cuál es el trabajo concreto y específico que hace el sociólogo. Desde mi punto de vista sería algo que se tiene que trabajar, ¿no? Yo también tengo una experiencia antes de entrar a la universidad. Yo he trabajado para diferentes instituciones privadas y públicas, inclusive como consultor privado. Sin embargo, veo ese lado débil que tenemos, ¿de acuerdo? Y finalmente, no sé si para establecer compromisos, ¿no? Que no quede esto así suelto, sino estructurar un programa y reflexionar sobre qué sociólogos estamos formando y cuáles son los retos que plantea a los sociólogos la ciencia, ¿no? Las ciencias que son muy exigentes en cuanto al conocimiento. Gracias, ha sido muy interesante la participación. Muchas gracias, Pedro. Bueno,
Creo que los desafíos pues, que nos plantea la intervención de cada uno de ustedes y ALAS, de hecho, va a apoyar todo ese esfuerzo y cada una de sus escuelas, ¿no? ¿Cuánto nos hace falta lo que bien señala Pedro, de que exista una institucionalidad compartida, no solamente en las escuelas, sino como decía mismo Eduardo, entre los colegios profesionales, y vayamos construyendo en la unidad, incluso en las diferencias, esas comunicaciones que permitan ir construyendo agenda, no solamente compartida, ¿no? Como bien lo han señalado ustedes, hay que construir frente a las nuevas problemáticas, sobre todo el cambio que estamos viendo, son tan cambiantes, como bien ustedes lo han señalado, un diálogo teórico que no solamente tiene que ver, como ustedes bien han señalado, con los clásicos, con los sociólogos contemporáneos, sino con nuestra rica tradición sociológica, ¿ves? Que existen en nuestras regiones, y también los nuevos desafíos teóricos que plantean las nuevas problemáticas, ¿no? En ese sentido, creo que contextualizándolos un poco, pero que la ideología es bien difícil de sexualizar, porque tú sabes de que la subjetividad siempre está presente en todas las realidades de la vida social. José Carlos Mariatti decía, yo soy objetivo porque soy subjetivo, y soy subjetivo porque soy objetivo. Lo importante es, como diría Pierre Bourdieu, ¿no? Un distanciamiento que permita desde el enfoque teórico, de acuerdo a la problemática, trabajar las cuestiones. Y han dicho ustedes algo muy importante también, ¿no? Que las agendas curriculares respondan a las realidades concretas, incluida organizar empresa, porque nuestro país necesita, si no vamos a ser simples consumidores nada más del cambio global. Y o por otro lado, la internacionalización de nuestra carrera en diálogo global con las institucionalidades, no solamente de escuelas, sino también de las asociaciones. Hoy día, el saludo que nos hizo llegar el presidente de la Asociación Mundial de Sociología, ¿no? En el cual, reflexionando un poco sobre las teorías críticas, planteaba de que está bien que existan teorías críticas. Ustedes saben que hay muchas teorías críticas descoloniales, pero hay que ir ¿a qué? A el diálogo con las otras sociologías a nivel mundial para resolver y cambiar la lógica de amigo-enemigo. Esa lógica es miñá, que decía de Smith, de la guerra, de la destrucción. Hay que construir una ciencia para y por la vida, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío del siglo XXI, porque la crisis es de tal envergadura que cada vez más vamos a necesitar sociólogos que resuelvan los problemas de la crisis civilizatoria, ¿no? De la crisis de la vida. Bueno, muchas gracias. En nombre de la presidencia, en nombre del comité directivo, en nombre del Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, agradecemos a Ivonne, a Marcos Obando, a Hernán Jove, a Pedro Yáñez y a Marta Ríos por acompañarnos hoy en este diálogo tan creativo sobre los desafíos profesionales de la sociología y bien sus desafíos científicos. Muchas gracias. Nos vemos, estamos en coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.